Bueno, compañeros, como podemos observar, le estamos quitando los tornillos de la parte externa de nuestra torre. Ya hicimos el desconectado, entonces ahí estamos procediendo a quitarle los tornillos de una de las paredes de la torre. Como podemos ver, ahí se la acabamos de quitar y procedemos a desmantelarla totalmente. Ahí, como podemos ver, tenemos la mainboard en el centro. En la parte izquierda de la pantalla tenemos el ventilador. Arriba de la mainboard tenemos el procesador. A la parte derecha ya tenemos la unidad de DVD y el disco duro y los conectores de USB y de memoria externa. Y ay, no se nos olvide también, también tenemos el conector de encendido y apagado. Ahí, como pudimos ver, los estamos desconectando cable por cable y ya haciendo el desmantelamiento del ventilador. Acabamos de quitar el ventilador. Ahí mostramos cómo está totalmente desmantelado con el cable totalmente bueno y sin ningún daño físico. Como podemos observar, tenemos un cable azul que conecta con nuestra mano. Esa es la manilla antiestática que nos permite no dañar ningún circuito de nuestro equipo. Ahí procedemos a quitar cada cable del que está cerca que está cerca a la memoria RAM, que es los conectores SATA. Ahí ya estamos desconectando los conectores de encendido y apagado y los de USB. Ahí procedemos a quitar los tornillos que sujetan a la mainboard a la torre. Ahí acabamos de desmantelar totalmente la mainboard de la torre. Podemos ver que están los conectores periféricos, la RAM que está todavía conectada, ahí los estamos viendo mejor los conectores periféricos. Ahí está el ventilador, ahí está la RAM y
en la parte externa los conectores SATA. Ahí procedemos a quitar la RAM. Como podemos ver, ya está totalmente desmantelada la RAM o quitada, o ya quitamos la RAM de la mainboard. Nuestra recomendación principal es nunca tocar el, la mainboard o algún circuito electrónico con las manos sin ninguna protección. Acá ahí podemos ver el disco duro, vemos los conectores, también alcanzamos a ver que es de 320 gigas, ahí la vemos por la parte descubierta. ¿Por qué no podemos tocar los circuitos integrados, con la mano desnuda, por decirlo así? Porque podemos generar un cortocircuito con la energía de nuestro cuerpo y la tarjeta mainboard o algún circuito. Ahí procedemos a quitar los conectores de USB externos. Ahí con el cable que está totalmente bueno y que no hay ningún daño físico tampoco. Entonces, por eso procedemos a colocarnos los guantes. Los guantes nos permiten no tener como esa alteración de energía o de electricidad, y también la manilla antiestática nos permite eso, por eso tenemos las dos. Ahí acabamos de quitar el último tornillo que sujeta la unidad de CD o de DVD. Ahí volteamos la torre para poder desprender el procesador o la fuente de poder. Qué pena, la fuente de poder. Es recomendable quitar los tornillos en forma acostada. ¿Por qué? Porque si llegamos a quitar todos los tornillos, se nos puede caer la fuente de poder o, y se nos puede hacer algún daño. Entonces, pues en ese momento pues no pasó eso, entonces procedemos a quitar la fuente de poder. Ahí nos faltó un tornillo, entonces procedemos a quitar ese último tornillo para demostrarles el, la fuente de poder totalmente desmantelada. Ahí, queridos amigos, pues ya está por un último cable desmantelada totalmente la fuente de poder, que si no estoy mal lo conecta al disco duro. Ah, no, mentiras. Estamos viendo que como tienen como un agarre para que todos los cables estén organizados, entonces los estamos quitando de ahí.
Ahí podemos ver los conectores, el ventilador, el botón de encendido y apagado. Ahí le estamos dando la vuelta y podemos observar los cables que sujetan la fuente de poder. También le mostramos como la marca de referencia o para que sepan de qué equipo estamos desmantelando. Ahí quitamos por la parte de afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera, la unidad de CD o de DVD en este caso. Entonces, CD y DVD. Entonces ahí mostramos los conectores y lo dejamos a un lado para seguir con el desmantelamiento. Ya por último nos queda con los conectores de encendido y apagado. Ahí todo muy bien organizado. Lo vamos dejando a un lado para poderlo sacar cuidadosamente y que no se nos dañe ningún cable. Como podemos observar, ya está totalmente desinstalada la torre y además los conectores de encendido apagado, el micrófono, también los auriculares y los de USB. Entonces hay también el de reinicio. Entonces ya está totalmente desinstalada la torre, ya está totalmente hueca. El paso a seguir es limpiar la fuente de poder con la sopladora. ¿Por qué? Porque se genera mucho mugre en esa parte. Además pueden entrar muchos bichos por ahí que pueden generar cortocircuito. También soplamos la carcasa de la torre porque también tiene mugre por los lados, tiene motas, tiene polvo, entonces aprovechamos y de una vez la limpiamos. También el ventilador, como podemos ver, eh, tiene que estar totalmente desconectado porque la sopladora genera velocidad en el ventilador y en la fuente de poder. Entonces puede generar un corto o algún corto o que se queme algún circuito. Ahí estamos limpiando los conectores de USB externos o de tarjetas. Ahí con el limpiacontactos estamos limpiando cable por cable para generar mejor, una mejor eficiencia de limpieza. También hay por los circuitos.
y también por los cables de la fuente de poder. También la tarjeta RAM, la memoria RAM, es muy importante también limpiarla con el limpiacontactos y mantenerla sostenida por los extremos para no dañar ningún circuito y no generar algún corto con, con, con los guantes o algo parecido que no vaya a dañar. También la mainboard y también la unidad de DVD. El disco duro por la parte de los conectores también se puede limpiar. Y por la parte de abajo, como está destapado, también lo podemos limpiar con el limpiacontactos. Ya por último, seguimos con la crema y limpiar las partes externas de, de la torre. También la podemos limpiar en la unidad de DVD. Y la carcasa de la torre también la podemos limpiar con la crema. Es muy importante limpiarla totalmente. También, como está el ventilador de una de las paredes de la torre, es muy importante limpiarla porque ahí es donde genera más mugre. Luego seguimos por la parte de los conectores de USB y de tarjeta. Luego podemos seguir por la parte frontal del encendido y apagado. Ahí podemos observar que es muy importante
dejarla bien limpia para que no quede grumos o que no genere algún como contacto directo con el mugre que se quede ahí pegado. Entonces la limpiamos bien para que se vea brillante y se vea como nueva. Para eso es el mantenimiento. Como ya están limpias cada una de las partes de la torre, entonces procedemos a reinstalar todos los circuitos, todos los cables y conectarlos correctamente. Te recomiendo que al momento de que tú hayas retirado los tornillos, los hayas dejado específicamente para que no haya ninguna confusión a la hora de terminar el proceso. Porque o si no te pueden faltar o te pueden sobrar tornillos. Y ese no es el caso. Recuerda muy bien que la manilla antiestática tiene que estar conectada a un sitio metálico. Por eso es el cable largo, para que tú para que te puedas movilizar libre sin ninguna atadura, aunque pues es a veces complicado, pero es una parte principal del mantenimiento para no dañar ningún circuito. Ahí lo podemos cambiar de lugar para que no nos compliquemos a la hora de conectar los cables. Luego seguimos con el disco duro, pero en este caso me equivoqué, entonces primero tenía que colocar los conectores de USB. Esa es la unidad de DVD, se coloca de afuera hacia adentro para así tener como un mejor ensamble. Recuerden que al momento de colocar la mainboard, hay unos tornillos específicos que no van a hacer contacto directamente con la torre. Entonces, recuerden atornillarlos justamente ahí, porque si lo conectan pues directamente con la placa metálica de la torre, pues genera un corto y se puede quemar la tarjeta, la mainboard. Ahí ya estamos procediendo a atornillar
cada una de las partes. Recuerden atornillarlo bien porque de cierta manera si no tienes mucha experiencia eh, desarmando equipos y eso, pues te va a ser un poco complicado a la hora de hacer el ensamble, a la hora del cableado, a la hora de los tornillos. Entonces te sugiero que estés muy pendiente siempre cuando estés conectando cuando estés haciendo algún ensamble o desconectando algún cable. Por ejemplo, ahí como les dije anteriormente, me equivoqué en el disco duro, tenía que haber sido primero los conectores periféricos, los conectores de USB y de memoria. Esas se colocan de afuera hacia adentro. Ahí le dimos la vuelta para ver si tenía algún tornillo del otro lado, a ver si tenía que ser atornillado del otro lado, pero como no, pero nos dimos cuenta de que no, por eso lo estamos atornillando de ese lado. Estamos atornillando en ese momento la bandeja de DVD. Por eso te recomiendo que separes los tornillos porque hay tornillos que son muy parecidos a otros, pero no encajan. Cada uno tiene su lugar específico de la torre. Entonces te sugiero separarlos o marcarlos para que no haya ningún problema a la hora del ensamble.
Ahora sí estamos colocando el disco duro en el lugar correspondiente. Y atornillándolo correspondientemente para que no haya ningún, digamos, ningún problema que se caiga o que se desprenda del cable, entonces por eso lo aseguramos perfectamente. Ahora le estamos colocando el ventilador. Ya estamos terminando de colocar el ventilador. Como pueden observar, el ensamble es muy fácil si tienen la actitud necesaria. No necesariamente tienen que saber todo para el ensamble, para los conectores, para todo eso. Solo seguir los pasos correspondientes. Si eres una persona ordenada, no te va a hacer ningún problema armar la torre.